Decíamos que en 1944 Mazzone parecía dispuesto a liquidar a Capicúa. Vamos a ver si en el altillo que siempre depara alguna sorpresa, esto se corrobora finalmente. Acá tenemos el sector de historieta seria, sin embargo, quizá aquí podamos encontrar algo. Rayo Rojo, revista de historietas del oeste, formato muy pequeño, inusual. Va por su número 55 de 1950, año en el que por decreto, a raíz del centenario de la muerte del Libertador, todas las publicaciones debían llevar esta leyenda. Como se observa, es una clásica historieta de cowboys. Su única curiosidad radica en el formato. Ahora, en las dos últimas páginas reaparece ¿quién? Capicúa. Tira cómica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 viñetas, doctor Sordelli Oídos. O sea, que por un tiempo Capicúa revive y se refugia en Rayo Rojo. Otro rastro de Capicúa lo encontramos a fines de 1958 en Avivato, retirada de Contratapa, espacio que durante mucho tiempo ocupó Torino con la barra de Pascualín, y luego Don Belindo, dibujado por Doval, libreto de Luis Alberto Reilly, más conocido como Biliquero Sene, ex staff de Quinterno y actual coeditor de Avivato. Observamos en esta tira que Mazzone intenta despegar a Olegario y Bambu Foca de la antigua pensión de Patoruzú. Después de este segundo intento de revivir a Capicúa, lacónico, escuálido, errático, sin pena ni gloria, hay que decirlo, al año siguiente, en octubre de 1959, Mazzone decide hacer retornar su personaje al ruedo a todo trapo, con revista propia e incluso debutando además como editor. Señoras y señores, con ustedes. Ustedes van a disculpar la ostentación de coleccionista de mostrar así en montones las revistas. Esto es solo una parte de mi colección de Mazzone, la pertinente a Capicúa. Hay más incluso por allá. Después están, bueno, Piantadino, Afanasio, tantas otras. Pero bueno, no es solamente una cuestión de vanidad, es también una cuestión afectiva. Yo muchas de estas tapas las he visto en los kioscos cuando era chico. He tenido la oportunidad de leerlas cuando mis padres me las han comprado, cuando tenían los recursos, porque aparte yo pedía Patoruzú, Patorucito, Villiquen, el conventillo, bueno, lo que viniese. Así que bueno, esto da una idea de la importancia que ha tenido en mí, porque de adulto me he dedicado a tratar de recuperar todo esto, Mazzone, conjuntamente, obvio, con Quinterno, con Torino, con tantos otros creadores de la historieta cómica argentina. Capicúa regresa a las pistas después de haber dejado hacía 15 años el circuito de Fórmula 1 de Patoruzú. Durante este tiempo apenas, como hemos visto, había recorrido laterales calles de tierra. En cambio, su copiloto, Piantadino, estaba más fresco en la memoria del lector. ¿No hubiera sido más efectivo, me pregunto, que se invirtieran los roles, que Piantadino tuviese el primo cartelo, dejando a Capicúa en segundo término? Es una pregunta que me reservo para después. Vamos al índice de este primer número.
Aparte de los protagónicos, tenemos a Looping con una U y una G, Tóxico y Biberón, Meñique, el Boy Scout y finalmente a Fanancio. Pareciera que Mazzone, al igual que García Ferré con el Fart US de Pipío, literalmente pedo del oeste, estuviese reñido con el inglés. Nos encontramos con el logo de presentación de la historieta principal, donde vemos un resabio de Mi sobrino Capicúa de Patoruzú, en tanto el protagonista está cercado por Olegario y Bambu Foca. Esto se va a modificar poco tiempo más tarde. A poco andar de la publicación en su segundo año, Capicúa recupera desde el logo de presentación de la historieta el protagonismo absoluto que tenía en la época de Cara Sucia. Volvamos a la portada del primer número de Capicúa y al ínfimo circulito que Mazzone le dedica al copiloto. Lo vemos con su expresión habitual, ceño fruncido, sonrisa astuta, mirada de soslayo como la que mencionábamos exhibía en algunas fotos el mismo Mazzone. Decíamos además que Mazzone en algún punto se parecía a Piantadino por lo de la permanente mudanza de editoriales, publicaciones. Tenemos también la foto en que el personaje señala a su creador como si fuese su otro yo. Pero lo curioso de este circulito radica en que Piantadino no viste su habitual traje a rayas de presidiario, sino que luce saco y corbata. Si nos trasladamos a la viñeta de presentación de la historieta, la corbata muta en moñito y la expresión se convierte en campechana, simpática, otro elemento que apunto para desarrollar luego. A poco andar de los cuadritos, primera página de la historieta, aparece un nuevo personaje que Piantadino menciona como Poco Seso. Inmediatamente después Poco Seso exclama «¡Oya!», como si el nombre en sí mismo y su aspecto no bastaran para caracterizarlo. Antes de dejar en modo pausa a Piantadino, digamos que en el número 2 de la revista y a partir de allí, su imagen en el circulito empieza a irradiar simpatía. Ya vamos a ver por qué. Hacemos un looping y volvemos al sumario del primer número para encontrarnos con looping, castellanización por si algún despistado no lo sabe de la palabra inglesa. ¿Qué significa virueta, acrobacia que hacen los aviadores experimentados con sus aviones como este que vemos acá en el primer número de la revistucha? Claro, el mismo looping nacido en Capicúa y que 7 años después tiene su propia publicación en el 66 y que da origen a los fanáticos actuales que no cesan de preguntarte, Nelupín. Claro que esto es historia bastante conocida. No sé, en cambio, si muchos repararon en el tributo que Guerrero, autor de Lupin, claro, rinde en este inicio al maestro Ferro. Ambos personajes, piloto y navegante, dan comienzo a sus aventuras adquiriendo las respectivas máquinas que los acompañarán en ellas. En el staff de Mazzone refulge con brillo propio Abel Yaniro, que trae desde Leoplan su Tóxico y Biberón, un dibujante excepcional, un caricaturista que hizo época desde las tapas de Canal TV y que lamentablemente fallece muy joven 3 años después de la aparición de Capicúa en 1962.
Meñique, el Boy Scout, correctamente escrito ahora, pertenecía a Carlos Luis Gómez, que utilizaba el seudónimo Goz. Había compartido con Mazzone páginas en la revista Dislocada, Ricotipo. Más adelante, en la misma editorial Mazzone, desarrollaría historietas como Doña Mirella, Churrinche. Acá exhibo un original de mi colección con un personaje que publicaba en la revista Boca. Y cerrando el sumario de este cuidado primer número de Capicúa, nos encontramos con Afanancio, quien con 4 páginas no alcanza todavía a calificar en el terreno de la historieta y veremos cómo tardará bastante en hacerlo. Volviendo al índice, nos encontramos con un chiste de Mazzone, lo mismo que en páginas varias, en la doble central. En retirada de contratapa tenemos la publicidad del próximo número a cargo de Mazzone y en la contratapa misma un hermoso dibujo publicitario de Mazzone, quien se ve algo había aprendido de la forma de trabajo que tenía su primer empleador Quinterno.